La grabación ya se inició. Listo, entonces ya estamos grabando. Bueno, tenemos entonces la otra situación. Bueno, entonces les recuerdo, el 28 de julio a las 11:53, pues se cierra la plataforma. ¿Qué es mi sugerencia por ahora? La sugerencia es que tengan listas todas las actividades, cosa de que en cualquier momentico que la plataforma abra, ustedes inmediatamente carguen, ¿cierto? Yo tampoco he podido ingresar, esta mañana estaba ingresando y resulta que a los 2 minutos ya no pude. Entonces nos toca pues estar pendientes de la plataforma a ver qué podemos hacer. ¿Listo? El tema de hoy entonces, perdón, el tema de hoy entonces es sobre profilaxis y anticoncepción de emergencia. Tenía programado pues el mostrar nuevamente en la plataforma qué es lo que ustedes tienen que realizar, pero indudablemente pues debido a esta situación es completamente imposible ingresar. Sin embargo, voy a compartir y voy a mirar a ver si de pronto estamos buenas y nos permite ingresar. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? Ahí Sí, están profe. viendo mi pantalla. ¿Sí la ven? ¿Ven las diapositivas? Sí, sí, señora. Sí. Ah, bueno, vamos a ver entonces si me permite entrar a Sayuna. Vamos a mirar a ver si estamos de buena. Que cuando deja ingresar también es supremamente lenta. No sé qué pasó. Parece que nos va a permitir el ingreso. Dios quiera. No, es supremamente lento. Bueno, entonces vamos a mirar las diapositivas. Ahí las están viendo perfectamente, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, tenemos los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a recordar entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Porque, pues es que inicié con los derechos sexuales porque el objetivo mío era coger pregunta por pregunta del cuestionario y pues poder hablar sobre ellas. Pero pues no se pudo debido al problema de Sayuna. No tengo el cuestionario descargado, entonces pues no sabía todas las preguntas. La primera pregunta sí corresponde a la parte de derechos sexuales y reproductivos. Por eso entonces empecé con ese tema. Entonces, son derechos humanos protegidos por la Constitución colombiana y por las políticas del Estado. Buscan garantizar que todas las personas puedan vivir su sexualidad y tomar decisiones sobre su reproducción de manera libre, informada, responsable, sin discriminación. O sea, ahí en el cuestionario, la respuesta que inicia precisamente por derechos, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Derechos sexuales y reproductivos. Entonces son el derecho a decidir libremente sobre la propia sexualidad sin violencia, sin coerción ni discriminación. A elegir si se desea o no tener relaciones sexuales y con quién. Acceder a información y educación integral para la sexualidad. A recibir servicios de salud sexual con calidad, confidencialidad y respeto. Vivir una vida libre de violencia sexual y de cualquier forma de discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género. Ejercer sexualidad de forma segura y responsable. ¿Cuáles son los derechos reproductivos? Entonces son
decidir libre y responsablemente si se quiere tener hijos o no, elegir el número de hijos y el momento para tenerlos también en forma libre, acceder a métodos anticonceptivos e información sobre planificación familiar, recibir una atención integral durante el embarazo, el parto o el posparto, acceder a servicios de salud reproductiva sin discriminación, o sea, todo el mundo puede obtener esa información. Tomar decisiones reproductivas sin presiones, violencia o coerción. Acceder a la interrupción voluntaria del embarazo conforme a la normatividad y la jurisprudencia vigente en Colombia. ¿Qué normas reemplazan estos derechos sexuales y reproductivos? En primer lugar, tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991. Protege los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, salud e intimidad. ¿Me están escuchando y están viendo las diapositivas? Yo sí, profe. Sí. Ah, bueno, perfecto. Si uno escucha y ve, los demás también. La Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria de Salud, que reconoce la salud como un derecho fundamental. La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que orienta las acciones del Estado para garantizar estos derechos. Las sentencias de la Corte Institucional C-355 del 2006, que reconoce el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias. Recuerden que esto viene normatizado solamente para unas circunstancias especiales. La sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo las causales para embarazos posteriores a este término, ¿cierto? Entonces, también allí hay unas situaciones muy especiales para que el aborto sea aceptado. ¿Listo? Bueno, a ver, porque ahora no me dejó. Vamos a mirar. Atención clínica inicial, profilaxis, anticoncepción de emergencia e IV. ¿Qué es IV? La interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es comprender los procedimientos, tanto clínicos y administrativos, que se deben desarrollar durante la atención integral de víctimas de la violencia sexual, garantizando siempre la protección de sus derechos y siempre, siempre hay que tener en cuenta que debe brindarse una atención humanizada. En este componente, entonces, vamos a estudiar las acciones que el talento humano en salud debe realizar desde el primer contacto con la víctima. O sea, nuestra atención empieza desde el primer momento. Eso tiene que quedarles muy claro. O sea, así ustedes no sean un trabajador de salud, desde el momento en que tengan conocimiento del caso de violencia sexual, desde ese primer momento tienen que pensar en ya iniciar el protocolo de atención. ¿Listo? Analizaremos la atención clínica, la profilaxis, la anticoncepción de emergencias, el acceso a la intervención voluntaria del embarazo y los principios que garantizan esta atención con un enfoque de derechos. ¿Cuáles son las competencias las que debe cumplir el talento humano en salud para que esta atención integral sea ética y sobre todo el principal objetivo de brindar una atención integral efectiva es evitar la revictimización? ¿Qué es la revictimización? Es la culpabilidad que siente esta víctima posterior a la ocurrencia de los hechos. Y el único culpable, la víctima, no es culpable.
Entonces, la víctima se cree culpable y empieza a pensar, es que eso me sucedió porque llevaba minifalda, es que eso me sucedió por caminar a oscuras en la calle, es que eso me sucedió porque tenía un escote profundo, es que eso me sucedió porque andaba en vestido de baño. No, la víctima no es nunca culpable, el único culpable es el agresor. Entonces, aquí debemos reconocer las acciones prioritarias durante la atención inicial. Se debe aplicar correctamente el consentimiento informado. Recuerden que para estas personas es fundamental el consentimiento informado, ya que es un documento que les va a permitir informarse de cuáles son los procedimientos que se le van a realizar y así entenderse de que este documento entonces le va a brindar seguridad y confianza a la víctima porque ya va a saber que solo si ella firma le van a hacer determinado procedimiento. Identificar los riesgos clínicos inmediatos, o sea, qué necesita en términos de salud esa paciente. Es prioritaria la vida cuando la paciente o la víctima, perdón, porque puede ser hombre y mujer, ingresa para la atención inicial. Recuerden que lo primero es salvar la vida primero que todo. Comprender las medidas de profilaxis y prevención. O sea, vamos a mirar cuáles son, cómo debe aplicarse esa profilaxis y cómo vamos a prevenir el que se produzcan determinadas enfermedades como son las infecciones de transmisión sexual y como son enfermedades como el VIH-Sida y la hepatitis B. ¿Listo? Reconocer los derechos relacionados con la anticoncepción de emergencia, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cuándo se debe dar la anticoncepción de emergencia? ¿Cuándo no? ¿Qué tipo de anticoncepción de emergencia se tiene que dar? ¿Y cuál es la normatividad para la interrupción voluntaria del embarazo? Comprender la importancia del acompañamiento en salud mental. No solamente en la parte de violencia sexual, no solamente se impacta un problema físico, se impacta también un problema de salud mental. ¿Qué es la atención inicial en violencias sexuales? Entonces, es el primer momento de respuesta del sector salud frente a un caso de violencia sexual. ¿Cuál es el propósito? Proteger, recuerden, tanto la salud física como mental, prevenir complicaciones, garantizar los derechos de la víctima, activar oportunamente las rutas de atención y evitar la revictimización. ¿Cuáles son los principios de esta atención? Entonces, debe ser una atención inmediata, integral, no debe tener barreras administrativas, o sea, no hay por qué decir que no se va a atender porque está inactiva en el sistema, porque la EPS no autorizó, porque no. Tiene derecho a todo lo de urgencias y tiene derecho a toda la atención, ¿de acuerdo? Independiente de la denuncia. O sea, así haya denunciado o no haya denunciado, tiene derecho a esa atención inicial. Listo. La legislación colombiana considera la violencia sexual como una urgencia en salud. Por ello, ninguna institución puede retrasar la atención por trámites administrativos o por ausencia de denuncia. Eso quiero que les quede muy claro. Ninguna, ningún trámite administrativo tiene que suspender la atención inicial y la atención en salud a una víctima de violencia sexual. ¿Cuáles son las acciones prioritarias durante la atención inicial? Entonces, el acceso, el entorno seguro y la identificación temprana. En el acceso, recuerden, la atención debe ser inmediata porque se considera una urgencia vital. Sin una urgencia, perdón, sin exigir denuncia previa, o sea, si haya denunciado o no haya denunciado, se debe atender. Sin barreras económicas, o sea, no se puede cobrar ni hay que exigirle dinero para atenderla. Sin discriminación, no hay que hacer discriminación ni por raza, ni por género, ni por edad. ¿Listo?
El entorno seguro, o sea, recuerden que cuando esta paciente, esta víctima llega, hay que brindarle un entorno seguro, un entorno confiable, donde ella, si desea, hable. Si no lo desea hacer, no se puede forzar esta información. Entonces, debe ser un entorno privado donde se vea que solamente está esta paciente, confidencial, se debe dar un trato respetuoso y la comunicación debe ser perfectamente clara. La identificación temprana. Hay que reconocer entonces en primera instancia los signos físicos. Hay que detectar igualmente en la misma medida la afectación emocional y no se debe forzar el relato de los hechos. O sea, la víctima debe contar y decir lo que ella considera sin que el personal de salud la esté forzando. ¿Listo? El primer contacto determina la confianza de la víctima en el sistema de salud. Si el talento en salud va a ser punitivo, si el talento en salud va a querer averiguar el chisme, esto va a crear revictimización y va a crear culpa posterior y no va a haber una buena recuperación de la víctima. Un ambiente seguro y respetuoso favorece la recuperación y disminuye el riesgo de revictimización. Evaluación rápida e identificación de riesgos. Durante la valoración inicial, entonces, se debe identificar el estado clínico, o sea, si está comprometida la vida o no, las lesiones que hay, si hay algún sangrado, si hay un dolor intenso, si hay alteraciones del estado de conciencia. ¿Cuáles son los riesgos que generalmente se priorizan, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos prioritarios que pueden ocurrir? Que haya un embarazo, que haya una infección por una enfermedad de transmisión sexual, que la paciente haya quedado infectada con VIH-Sida, que este paciente por ese trauma emocional entonces se autoagreda queriendo castigarse a sí misma. Hay heteroagresión, o sea, puede ser que esta víctima se convierta en una persona supremamente agresiva, tanto con el personal médico como con cualquier otro personal. Generalmente hay una afectación emocional severa. Entonces, ¿cómo es la evaluación rápida y la identificación de riesgos? Se ingresa, se evalúa, se identifican los riesgos, se priorizan y se le da continuidad a la atención. Antes de iniciar cualquier intervención específica, el profesional debe estabilizar a la persona e identificar los riesgos inmediatos para definir la prioridad asistencial y las acciones posteriores. ¿Listo? Bueno. Entonces, consentimiento informado. Todos sabemos que este es un documento que se debe firmar ante cualquier procedimiento de salud que los trabajadores de salud vayan a realizarnos. Entonces, ¿qué es? Es un proceso ético y legal mediante el cual la persona recibe información suficiente para decidir libremente sobre su atención en salud. O sea, ahí se le explica qué se va a hacer, cuáles son los efectos secundarios, qué le puede suceder, y pues la persona firma si está de acuerdo, digamos, con que se le haga el procedimiento en salud a pesar de conocer todos los riesgos y consecuencias que pueden acarrear. El profesional entonces debe, en primer lugar, explicar los procedimientos clínicos en forma clara, informar la finalidad y los posibles riesgos que tiene ese procedimiento en salud, verificar que la información haya sido comprendida y resolver las inquietudes que tenga cada víctima. ¿Cuáles son los principios de este consentimiento informado, que es un derecho fundamental, que es libre, es voluntario, no puede haber coerción y es basado en información clara y comprensible? El consentimiento informado no consiste únicamente en la firma de un documento.
Es un proceso permanente de comunicación entre el profesional de salud y la persona atendida, garantizando el respeto por su autonomía y su dignidad. ¿Cuál es el alcance del consentimiento informado? Entonces tenemos, como su nombre lo indica, es una información. Entonces, hay una valoración clínica, un examen físico y un examen genital si está indicado. Hay una toma de muestras, también si están indicadas. Hay unos procedimientos terapéuticos que se deben realizar y en ocasiones se debe colocar profilaxis. Y en caso de que no se cuente con los recursos disponibles para una atención ética y digna, se debe empezar en forma inmediata un proceso de remisión hacia el nivel que cuenta con todos estos recursos. Tiene una decisión libre y unos derechos de las personas. Aceptar los procedimientos en forma libre o rechazarlos y retirar el consentimiento informado en cualquier momento. O sea, pudo cargar con ese consentimiento informado, pero posteriormente a la media hora no lo desea, se puede retirar el consentimiento. Atención respetuosa, niños, niñas, adolescentes. Participación según la edad y madurez. Aplicación del principio de interés superior y autorización del representante legal cuando corresponda. Dice entonces, incluso cuando una persona rechaza un procedimiento, continúa teniendo derecho a recibir la atención integral disponible. El respeto por sus decisiones hace parte de una atención con enfoque de derechos. O sea, así diga que no firma el consentimiento informado, eso no le da, eso no le quita el derecho que tiene a la atención integral disponible que quiera aceptar. Listo. La historia clínica, entonces, además de en esa primera atención, que es una atención confiable, que es una atención segura, que es una atención donde ustedes deben presentarse, deben decir su nombre, deben decir qué cargo tiene, deben informar que están en la capacidad de prestar esa atención, ¿cierto? Entonces, fuera de este consentimiento informado, también toca revisar la parte del registro clínico. Entonces, el registro clínico o historia clínica debe incluir el motivo de consulta, ¿cierto? El estado actual del paciente, los hallazgos relevantes, el estado general, los riesgos identificados, los procedimientos realizados, las decisiones clínicas, los consentimientos otorgados o rechazados y las orientaciones brindadas. ¿Qué características tiene que tener ese registro clínico o esa historia clínica? Entonces, tiene que ser clara, objetiva, completa, confidencial y algo muy importante. El personal de salud no puede tener juicios de valor ante esta situación. Recuerden, no puede ser un personal punitivo. Una historia clínica correctamente diligenciada garantiza la continuidad de la atención y constituye un respaldo técnico y legal para el profesional de salud. Profilaxis y prevención. Entonces tenemos, ¿qué busca? Entonces busca prevenir. ¿Qué busca prevenir? Infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, hepatitis B, un embarazo no deseado, unas complicaciones físicas, unas complicaciones psicológicas. ¿Cuáles son los principios de una profilaxis y una prevención en salud? La atención inmediata. No pueden haber barreras administrativas, se debe basar en la valoración clínica, se debe indicar e informar sobre el consentimiento informado y algo muy importante, tiene que ser confidencial. ¿Listo? Recuerden, la historia clínica es confidencial. La profilaxis es obligatoria dentro de la atención integral
y debe ofrecerse en forma oportuna, de acuerdo con la valoración clínica, y no puede depender de la afiliación al sistema de salud ni de la existencia de denuncias. ¿Listo? ¿Cómo se usa adecuadamente el kit para la profilaxis post-exposición? Bueno, pues primero se da una asesoría, luego se realizan las pruebas rápidas, posteriormente se inicia la profilaxis de acuerdo a estas pruebas rápidas y posteriormente se hace una atención de seguimiento. Entonces, algoritmo del diagnóstico de infección por VIH, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, existe una prueba que es presuntiva de que si la víctima tiene o no tiene VIH y se llama la prueba de ELISA. Esta es una prueba rápida o convencional y mide anticuerpos, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M de HIV 1 y 2, los cuales son altamente sensibles. Y existe otra prueba que ya es una prueba confirmatoria, que es la prueba de Western Blot, que es donde detecta los anticuerpos específicos contra las proteínas virales VIH y son altamente específicas. ¿Listo? Entonces, aquí vemos el diagrama. Entonces tenemos una prueba inicial. Si la prueba inicial da no reactiva, entonces quiere decir que no ha tenido contacto con el VIH. No reactiva. Ahora, la infección es muy reciente, también puede ocurrir. Si es reactiva esta prueba inicial, se debe hacer una prueba confirmatoria. Entonces, en esa prueba confirmatoria puede estar infectado por VIH o no estar afectado. Y aquí tenemos, entonces, el MAR, perdón, aquí tenemos el, la prueba VIH, el, si es reactiva, entonces tenemos la prueba para confirmar, está infectado y si no, no está infectado. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es la toma de decisiones según los resultados de las pruebas rápidas? Entonces tenemos, si la prueba es reactiva en la prueba rápida para VIH, no inicie profilaxis, complete el algoritmo diagnóstico 1. Si la prueba rápida para hepatitis B es reactiva, no inicie profilaxis, complete el algoritmo diagnóstico. Y si la prueba rápida de embarazo es reactiva, no inicie anticoncepción de emergencia. ¿Qué hacemos entonces si la prueba rápida para VIH es no reactiva? Entonces se debe iniciar VIH. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. Reactiva, o sea, no, si es reactiva, no inicie la profilaxis. Si es no reactiva, sí inicie la profilaxis. Profilaxis para infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más frecuentes? La gonorrea, la clamidia, la sífilis y la traqueomonasis. ¿Cuál es la profilaxis para hepatitis B? Verificar antecedentes de vacunación, aplicar la vacuna y la hemoglobina cuando corresponda. Profilaxis en VIH. Debe iniciarse durante las primeras 72 horas. Después de las 72 horas, esta profilaxis no sirve. ¿Por qué? Porque el virus va perdiendo su vigencia. Recordar, no retrasar por trámites administrativos. Explicar la duración del tratamiento. Informar efectos secundarios. Favorecer la adherencia al tratamiento. La oportunidad en el inicio de la profilaxis es determinante para disminuir el riesgo de infección. Sin embargo, si la persona consulta después de las primeras 72 horas, nunca debe negarse la atención. Se debe realizar la valoración clínica integral y garantizar las demás medidas preventivas y el seguimiento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todo está claro?
Está claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace la profilaxis? Recuerden, en las primeras 72 horas, sobre todo la de VIH-Sida, porque si no después el virus ya se vuelve diferente. Luego, evaluación clínica, inicio del tratamiento y el seguimiento. Quiero reforzar la parte del seguimiento, o sea, no termina el manejo de la paciente de violencia sexual el día que sale de la institución. Criterios de indicación y oportunidad de la profilaxis. ¿Cuándo está indicada? La profilaxis debe ofrecerse cuando exista riesgo biológico derivado de la violencia sexual, como por ejemplo, tipo de contacto sexual, tiempo transcurrido desde el evento, presencia de lesiones, estado serológico del agresor, si se conoce, y condiciones clínicas de la víctima. Criterios de indicación y oportunidad de la profilaxis. No requiere confirmación del delito, no depende de identificar al agresor, debe iniciar lo más pronto posible, la atención nunca debe negarse por consultar después de las 72 horas. El criterio principal para indicar la profilaxis es el riesgo clínico y no la existencia de una denuncia. El objetivo es proteger la salud y prevenir las complicaciones. Seguimiento clínico. Recuerden que una vez ya se ha manejado el caso, hay que continuar con el seguimiento. ¿Listo? Seguimiento clínico. Objetivos. Evaluar la evolución clínica, detectar efectos secundarios, verificar la adherencia al tratamiento, identificar nuevas complicaciones, garantizar la continuidad del cuidado. Acciones de seguimiento. ¿Qué acciones son las que se hacen para el seguimiento? Controles médicos periódicos, pruebas diagnósticas para infecciones de transmisión sexual y VIH, seguimiento del esquema de vacunación contra hepatitis B, prueba de embarazo cuando exista el riesgo, valoración continua de la salud mental. El cierre del seguimiento incluye el registro de historia clínica, el resultado obtenido, la orientaciones finales y la continuidad de atención cuando sea necesaria. Entonces, controles. ¿Cuándo hay que hacer controles? Pues en la atención inicial, a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿Qué es la atención a la anticoncepción de emergencia? Es una medida preventiva para evitar un embarazo derivado de una violencia sexual. Debe ofrecerse cuando exista riesgo de embarazo y cuando consulta dentro de las primeras 120 horas. Anticoncepción de emergencia, aspectos claves. La mayor efectividad es durante las primeras 72 horas. Si ya han pasado 72 horas, se considera que ya no es tan efectivo hacer anticoncepción con anticonceptivos orales, sino mediante el uso del DIU. Eh, no sustituye, esta anticoncepción no sustituye los métodos anticonceptivos habituales, no tiene efecto abortivo, debe acompañarse de consejería respetuosa y sin prejuicios. La anticoncepción de emergencia hace parte de las prestaciones obligatorias dentro de la atención integral y debe ofrecerse sin exigir ninguna denuncia penal ni autorización administrativa. Oportunidad para la anticoncepción, primeras 72 horas máxima efectividad, administrar tan pronto como sea posible. Entre 72 y 120 horas continúa siendo efectiva y no debe negarse el tratamiento. Después de las 120 horas se debe realizar prueba de embarazo, brindar orientación en derechos sexuales y reproductivos y activar la ruta de infección, de activar la ruta de intervención voluntaria del embarazo, según corresponda.
Anticoncepción de emergencia. ¿Qué medicamentos generalmente son los que se utilizan? El levonorgestrel y la ulipristal acetato, cuando esté disponible. Interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo hace parte de la atención integral. En Colombia, la violencia sexual constituye una circunstancia que permite acceder a la intervención voluntaria del embarazo conforme a la normatividad vigente. ¿Cuáles son los principios de esta atención? Una información clara y completa, una atención sin barreras, sin exigir denuncias penales, sin autorización judicial, sin respeto por la autonomía, sin consentimiento informado. El objetivo de la interrupción voluntaria del embarazo, pues, es garantizar los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la revictimización. El personal de salud tiene la responsabilidad de informar de una forma objetiva sobre este derecho y activar oportunamente la ruta de atención, respetando siempre la decisión libre e informada de las personas gestantes. ¿Cuáles son los pasos a seguir de la ruta de atención para la interrupción voluntaria del embarazo? Ingresa al servicio de salud, atención clínica inmediata, confirmación clínica del embarazo, manifestación de la voluntad de la persona gestante, certificación del derecho de violencia sexual, información clara sobre interrupción voluntaria del embarazo, consentimiento informado, selección del procedimiento según la edad gestacional, realización del procedimiento, seguimiento clínico y en salud mental. La ruta de la IV debe activarse de manera inmediata, evitando cualquier trámite o barrera administrativa que retrase la atención. El objetivo de esta ruta es garantizar una atención integral, segura y respetuosa de los derechos de la persona gestante. Cada paso se debe llevar a cabo con oportunidad y con confidencialidad. Consentimiento informado, ya dijimos, es un requisito ético y legal, debe garantizar que la decisión sea libre, voluntaria, informada, sin presiones externas. Debe brindar información sobre el procedimiento que se va a realizar, el beneficio, los riesgos, la alternativa y las consecuencias. Consideraciones especiales. Niñas y niños adolescentes. Entonces, el consentimiento informado lo puede firmar la adolescente de 14 años. ¿Listo? No necesita de los padres para la firma de esto. Personas con discapacidad, apoyos y ajustes razonables para asegurar la comprensión. Entonces dice, el consentimiento informado protege la autonomía de la persona. La decisión corresponde exclusivamente a ella una vez recibe información clara y suficiente. ¿Cuáles son las barreras que deben eliminarse según la edad gestacional? Exigir denuncia penal, no hay que exigirla para tratarla. Solicitar autorización judicial, no hay que hacer esto para que reciba tratamiento. Retrasos administrativos, remisiones injustificadas, estigmatización, objeción de conciencia institucional. Procedimientos según la edad gestacional. Entonces, en las primeras semanas se puede utilizar métodos farmacológicos o procedimientos ambulatorios como la colocación de un DIU. Gestaciones de mayor edad, procedimientos de mayor complejidad, seguimiento especializado. Siempre debe garantizarse un manejo adecuado del dolor, un acompañamiento emocional, un consentimiento informado y un enfoque diferencial. Las barreras administrativas constituyen una vulneración de derechos. El personal de salud debe conocer la normativa para evitar retrasos y garantizar una atención segura y oportuna. Atención en salud mental, ¿por qué es importante? Recuerden que desde que la víctima llega hay que darle manejo tanto a la atención física como a la atención mental.
El impacto de la violencia sexual no es solamente físico, entonces también puede afectar las emociones, la autoestima, las relaciones sociales, la confianza, el proyecto de vida. Objetivos de la atención: favorecer la recuperación emocional, disminuir el riesgo de secuelas, fortalecer el bienestar psicológico, prevenir nuevas afectaciones. Principios: escucha activa, respeto, empatía, confidencialidad y no revictimización. Conclusiones: la violencia sexual constituye una urgencia en salud. La atención debe ser inmediata, integral y sin barreras. El consentimiento informado garantiza la autonomía de la persona. La profilaxis disminuye riesgos y debe iniciarse oportunamente. La anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo hacen parte de los derechos sexuales y reproductivos. La salud mental, perdón, un momentico, por favor, que no apague este celular. Ya. La profilaxis disminuye riesgos y debe iniciarse oportunamente. La anticoncepción de emergencia y la intervención voluntaria del embarazo hacen parte de los derechos sexuales y reproductivos. La salud mental es un componente esencial del proceso de recuperación. La atención debe desarrollarse con enfoque diferencial de derechos humanos y evitar toda forma de revictimización. Quiero invitarlos a una reflexión de cierre. Piensen entonces, ¿qué acciones concretas puede realizar el talento humano en salud para garantizar una atención integral, humanizada y libre de revictimización a las víctimas de violencia sexual? La atención integral no depende única del conocimiento técnico, requiere de empatía, respeto por la dignidad humana, compromiso con la protección de los derechos. Cada actuación del personal de salud puede contribuir significativamente a la recuperación y al restablecimiento de derechos de víctimas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a compartir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, si quiere que les aclare algo. Si está todo claro, entonces podemos dar por terminada nuestra sesión. Esperemos, por favor, a través del WhatsApp yo me sigo comunicando con ustedes. Nuestra última sesión es el 27 a las 11 de la mañana, que ya es la conferencia de cierre. Esperemos que ya Isayuna esté todo bien. Pero cualquier información que yo tenga a través del WhatsApp se las voy a hacer llegar. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, profe. Profe, una preguntita. ¿Dónde Sí, queda la grabación? eso queda en Teams, pero como es Teams institucional, entonces yo lo descargo, lo edito por YouTube y se las mando al WhatsApp. Y cuando ya tengamos Ayuna, entonces pues queda en Sayuna, yo les monto ahí el enlace. ¿Listo? Ok, Pero por ahora gracias, yo profe. en el transcurso de, si no puedo esta tarde, mañana les estoy montando el enlace. Y si quieren también, con mucho gusto a través del WhatsApp, les mando las diapositivas. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Muy amable. Bueno, pues entonces un abrazo, que estén muy bien. Gracias.